En un barrio obrero, donde las casas se alineaban en una modesta uniformidad, existía un lugar que rompía la monotonía: el garaje de la familia de Lía. Este no era un espacio común de almacenamiento, sino un taller mecánico en miniatura, un santuario de metal, grasa y sueños. El aire era denso, con el olor característico de aceite y acero, un perfume que para la mayoría sería incómodo, pero que para Lía, de 12 años, era el aroma del hogar, de la paz y del propósito. Herramientas antiguas, heredadas de su abuelo, colgaban en paneles de madera, cada una con su lugar designado, formando un tapiz de trabajo y dedicación que contaba la historia de generaciones. Era un universo de caos organizado, donde cada tornillo suelto y cada mancha de aceite en el suelo de cemento tenían un significado. En el centro de este universo estaba Lía, una niña de apariencia frágil, cuyos grandes ojos marrones parecían observar el mundo desde un lugar muy lejano, raramente fijándose en los rostros de las personas, sino más bien en los intrincados funcionamientos de las cosas. Su cabello oscuro estaba casi siempre recogido en una cola de caballo desordenada, con mechones rebeldes escapando y cayendo sobre su rostro concentrado. Lía se comunicaba en un lenguaje propio, una sinfonía de clics metálicos, el zumbido de una lijadora y el ronroneo satisfecho de un motor bien ajustado. Las palabras eran a menudo un laberinto, pero la lógica de un motor, la relación de causa y efecto en un sistema de engranajes, era la más pura y clara de las poesías para ella. El mundo fuera de aquel garaje era un desafío constante. En la escuela, el ruido de las conversaciones superpuestas, las reglas sociales no escritas y las expectativas de los demás formaban una barrera invisible, dejándola aislada. Historias como la de Lía a menudo permanecen en la sombra, invisibles. Nuestro canal existe para sacar a la luz estas batallas silenciosas, pero no podemos hacerlo solos. Estamos en una misión casi imposible de alcanzar los 1000 suscriptores para que estas voces sean escuchadas en todo el mundo. Tu suscripción no es solo un clic, es un grito de apoyo. Es decirle a cada persona que se siente diferente que no está sola. Por favor, detén un segundo el video, suscríbete y comenta desde qué país o ciudad nos estás viendo. Tu comentario nos da la fuerza para seguir adelante. Hagámoslo por Lía y por todas las personas como ella. Su genialidad era de una naturaleza casi sobrenatural. Ingenieros experimentados pasarían semanas diagnosticando un fallo complejo, mientras que Lía, con un toque suave en la carcasa del motor y oídos atentos a su cadencia irregular, podía identificar el problema con una precisión aterradora. Ella no veía un motor como una colección de piezas, lo sentía como un organismo vivo, con un corazón palpitante y un sistema circulatorio que necesitaba armonía para funcionar. Su intuición mecánica era un don que desafiaba cualquier explicación lógica, una habilidad innata para dialogar con las máquinas a un nivel que trascendía el conocimiento técnico y entraba en el reino de la pura empatía mecánica. Toda esa pasión y talento estaban ahora enfocados en un único y monumental proyecto: la restauración de un camión clásico de los años 50. La carcasa oxidada y olvidada ocupaba la mayor parte del garaje, una montaña de metal rojo descolorido que parecía suspirar con el peso de los años. Este no era un vehículo cualquiera, era el bien más preciado de su difunto abuelo, el hombre que le había enseñado a sostener un destornillador incluso antes de aprender a atarse los zapatos. El camión era un monumento a su memoria, una promesa silenciosa que Lía había hecho para devolverle la vida al alma de aquel gigante dormido. Los recuerdos de su abuelo eran el combustible que la movía. Recordaba sus manos grandes y callosas guiando las suyas, pequeñas y curiosas, sobre las curvas de un carburador. Él nunca la trató como a una niña o como a alguien diferente. Para
Lía, era simplemente Lía, una mecánica nata. «Tú no arreglas las cosas con las manos, mi querida», solía decir, con una sonrisa amable. «Tú las escuchas, y ellas siempre te dicen lo que necesitan». Sus palabras resonaban en el taller, sirviendo como una guía constante, una brújula que apuntaba siempre hacia la solución, incluso en los momentos de mayor frustración y dificultad. Cada pieza que limpiaba y restauraba era una conversación con él, una forma de mantener viva su presencia. El camión era más que un proyecto. Era un vínculo tangible con el único ser humano que había comprendido la complejidad de su mente sin exigirle que cambiara. Restaurarlo era un homenaje, una carta de amor escrita en metal pulido y engranajes perfectamente sincronizados. Era su manera de decir «gracias» y «te echo de menos» en un lenguaje que él seguramente entendería donde quiera que estuviese. El rugido del motor sería su voz, haciendo eco del legado de sabiduría y aceptación que él le había dejado. Sin embargo, el viaje estaba lleno de obstáculos. El mayor de ellos era la falta de piezas. Muchos de los engranajes y componentes originales del camión eran reliquias, imposibles de encontrar en tiendas convencionales y con precios astronómicos en mercados de coleccionistas. Lía había llegado a un punto muerto. El motor, parcialmente montado, estaba silencioso, esperando una pieza crucial de la transmisión que simplemente no podía conseguir. La frustración comenzaba a instalarse, una nube gris sobre el brillo de su determinación. Por primera vez, el tamaño de su sueño parecía abrumadoramente más grande que sus posibilidades. Fue entonces cuando comenzó el misterio. En una tarde lluviosa, un pequeño paquete de papel marrón apareció en la puerta de su casa. No había remitente, solo su dirección escrita en letras mayúsculas. Con una curiosidad cautelosa, lo abrió. Dentro, acunada en espuma protectora, estaba la válvula de admisión exacta que necesitaba para el colector del motor. Una pieza que había buscado sin éxito durante semanas. Era perfecta, de fabricación antigua, pero en estado impecable. Lía quedó perpleja, sin entender de dónde podría haber venido, pero sintió una ola de esperanza renovada. El fenómeno se repitió. Una semana después, llegó otro paquete conteniendo un juego de juntas raras. Luego, un distribuidor original, meticulosamente restaurado. Las entregas se convirtieron en un ritual silencioso. Las piezas simplemente aparecían, siempre en el momento exacto en que más las necesitaba, como si un ángel de la guarda mecánico estuviera observando su progreso y anticipando cada necesidad. Lía ya no cuestionaba. Aceptaba los regalos anónimos como si fueran enviados por el propio universo. Una señal clara de que estaba en el camino correcto y de que no debía renunciar a su misión. Su madre, una mujer amable y protectora, observaba todo con una mezcla de asombro y preocupación. Se maravillaba con el talento incomparable de su hija, pero el aislamiento de Lía y la intensidad de su dedicación la preocupaban profundamente. La llegada de los paquetes misteriosos era otro elemento inexplicable en la ya compleja vida de su hija. Sin embargo, al ver el brillo en los ojos de Lía, con cada nueva pieza desenvuelta y la felicidad pura que encontraba en su trabajo, eligió confiar, ofreciendo su apoyo silencioso y asegurándose de que el refugio de su hija permaneciera intacto y seguro. El viaje de Lía era solitario, pero dentro de su taller se sentía completa, comprendida por las máquinas que amaba. No buscaba la aprobación del mundo exterior, solo la oportunidad de honrar la memoria de quien más la amó y de demostrarse a sí misma la fuerza de su pasión. Con cada nueva pieza que llegaba, la confianza de Lía crecía. Trabajaba incansablemente, desde el amanecer hasta el anochecer, perdiendo la noción del tiempo. Sus manos, antes pequeñas y delicadas, ahora estaban callosas y perpetuamente manchadas de grasa,
marcas de honor de su dedicación. El camión, antes un esqueleto de óxido, comenzaba a recuperar su forma, su dignidad. El chasis fue reforzado, la carrocería lijada y preparada, y el corazón de la máquina, su complejo motor, era lentamente reconstruido, pieza por pieza, con la precisión de un cirujano y el alma de un artista. Y así, el garaje de aquella casa sencilla se transformó en un escenario de pura magia y determinación. Allí, una niña que el mundo consideraba diferente estaba, en realidad, construyendo un legado, demostrando que la genialidad florece en los lugares más inesperados. Ella aún no sabía quién estaba detrás de la ayuda misteriosa, pero estaba profundamente agradecida. Lo que no imaginaba era que la respuesta a ese enigma estaba mucho más cerca de lo que pensaba y que la revelación cambiaría no solo el destino de su proyecto, sino la percepción de todos a su alrededor, para siempre. Lejos del taller de Lía, al otro lado de la ciudad, en un distrito industrial impecablemente limpio, se erigía Vargas Clásicos. El taller de Ricardo Vargas era lo opuesto al mundo de Lía, un laboratorio quirúrgico para automóviles. El suelo de epoxi blanco era tan pulido que reflejaba las luces LED del techo, y no había una sola herramienta fuera de su contorno dibujado en un panel magnético. Ricardo, un hombre de 60 y pocos años con cabello plateado y una postura rígida, gobernaba este reino con un aire de autoridad incuestionable. Creía firmemente que el verdadero arte de la mecánica, el alma, del oficio, había muerto con su generación, reemplazada por diagnósticos de computadora y piezas desechables. Un día, durante el almuerzo con otros coleccionistas, escuchó el rumor. Hablaban de una niña prodigio en un barrio obrero que estaba haciendo milagros con un motor antiguo. Ricardo casi se atraganta con el café. La idea era un insulto, una broma de mal gusto que profanaba la santidad de su oficio. Se imaginó a un padre hábil usando a su hija como un truco de marketing, una fachada para atraer atención. La historia lo ofendió a un nivel personal, pues disminuía las décadas de estudio y sacrificio que él había dedicado para convertirse en una leyenda en el mundo de la restauración de autos clásicos. Movido por una mezcla de curiosidad morbosa y un deseo irritado de desenmascarar la farsa, Ricardo decidió que necesitaba verlo con sus propios ojos. En una tarde de sábado, cambió su impecable traje por ropa más discreta y condujo su sedán de lujo hacia el barrio de Lía. La transición de sus calles anchas y arboladas a las callejuelas estrechas y casas adosadas del barrio obrero solo reforzó su escepticismo. ¿Cómo podría florecer la genialidad en un ambiente como ese, tan desprovisto de recursos y, en su mente, de sofisticación? Aparcó a una distancia segura, observando el garaje abierto que más parecía un desguace. Su prejuicio inicial se confirmó al ver la escena. Un garaje pequeño, abarrotado de piezas y herramientas que él consideraba obsoletas. Y entonces la vio. Lía estaba de espaldas a él, inclinada sobre el motor expuesto del camión, y lo que presenció le hizo contener la respiración. Los movimientos de la niña no eran infantiles ni vacilantes, eran fluidos, económicos y llenos de una certeza que él solo veía en los maestros más experimentados. No estaba simplemente apretando tornillos, estaba en comunión con la máquina, sus manos deslizándose sobre el metal con una familiaridad que rozaba lo imposible. Ricardo salió del coche, el corazón latiéndole con una extraña mezcla de shock y negación. Se acercó lentamente, intentando mantener la apariencia de un vecino curioso. De cerca, el trabajo era aún más impresionante. Soluciones de ingeniería ingeniosas eran visibles por todas partes, adaptaciones que él mismo habría dudado en intentar,
Vio un sistema de refrigeración modificado, usando un radiador de otro vehículo, pero con conexiones tan perfectas que parecían originales. Aquel trabajo no era de un aficionado, era la marca de un maestro oculto, y estaba decidido a descubrir quién era. Carraspeó, y Lía se sobresaltó, retrocediendo del motor como un animal salvaje asustado. No lo miró a los ojos, fijando la mirada en un punto de su hombro. «Bonito trabajo tienes ahí», dijo Ricardo, con un tono que pretendía ser casual, pero que salió cargado de condescendencia. «¿Tu padre te ayuda con esto? Debe ser un mecánico muy talentoso». Era un cebo, una pregunta capciosa diseñada para hacerla revelar al verdadero genio detrás del proyecto. Se preparó para la respuesta que confirmaría sus sospechas. Lía solo negó con la cabeza, aún sin encontrar su mirada. «Mi abuelo me enseñó, pero él ya no está», respondió en voz baja, casi un susurro. «Lo hago sola, ahora». Su respuesta fue tan directa y desprovista de artificios que desarmó a Ricardo por un instante. Frunció el ceño, la incredulidad luchando contra la evidencia ante sus ojos. Decidió aumentar la presión, probar los límites de aquella farsa con una pregunta técnica que seguramente la confundiría. «Interesante», dijo, señalando el carburador. «¿Qué relación aire-combustible estás usando para el ralentí? Con un motor de ese desplazamiento y la edad del metal, un ajuste incorrecto podría causar sobrecalentamiento y agrietar el bloque». Se cruzó de brazos, esperando que ella tartamudeara o mirara hacia adentro de la casa en busca de ayuda. Era una pregunta específica, diseñada para exponer la falta de conocimiento teórico que una niña ciertamente tendría, independientemente de su habilidad práctica. Sin dudarlo, Lía respondió, su voz ganando una pizca de confianza al hablar de algo que dominaba. 14.7 a 1 es el estándar de fábrica, pero causa detonación con la gasolina moderna. Lo ajusté a 13.8 a 1, enriquecí la mezcla para mantener la cámara de combustión más fría, y yo misma rehice los asientos de las válvulas con una aleación de bronce para disipar mejor el calor. Luego señaló una pequeña pieza metálica, brillante conectada al árbol de levas. «Esta pieza no existía, la fabriqué para alterar el avance del punto de encendido a altas revoluciones. Aumenta la eficiencia». Ricardo se quedó en silencio. La respuesta de ella no solo fue correcta, fue brillante. No estaba solo reparando, estaba innovando, resolviendo problemas que muchos profesionales ni siquiera considerarían. La pieza que ella misma fabricó era una obra de arte en miniatura, funcional y perfectamente mecanizada. Su mente se negaba a procesar la realidad. Era imposible. Una niña de 12 años, autista y aislada, no podía poseer ese nivel de conocimiento y habilidad. Simplemente iba en contra de todas las leyes de la lógica y la experiencia que él había acumulado a lo largo de su vida. El orgullo de Ricardo, una muralla que había construido durante décadas, no le permitió admitir la verdad. Era más fácil creer en una mentira elaborada que aceptar que su mundo estaba patas arriba. Forzó una sonrisa desdeñosa. «Una historia muy bien ensayada, niñita. Dile a tu ayudante que tiene talento». Con esas palabras crueles, se dio la vuelta y se fue, dejando a Lía envuelta en una confusión silenciosa. Ella no entendió la malicia, pero sintió el peso de la desaprobación, una sensación fría y familiar. Volvió a su coche, las manos temblándole ligeramente en el volante. Su mundo, antes tan ordenado y predecible, había sido sacudido. La imagen de aquella niña, explicando con una claridad asombrosa los complejos principios de la termodinámica, no salía de su cabeza. Se sentía un tonto, pero su arrogancia era un vicio poderoso. «Alguien está detrás de esto», murmuró para sí mismo, encendiendo el motor de su silencioso sedán. «Y voy a descubrir quién». Se alejó, convencido de que había una explicación racional, un hombre detrás de la cortina.
Para Ricardo, la posibilidad de que el talento puro pudiera existir en una forma tan inesperada era más aterradora que cualquier fallo mecánico. Desafiaba su identidad, el valor de su experiencia y la jerarquía del mundo que conocía. Si una niña como Lía podía hacer lo que él vio, ¿qué significaban sus décadas de trabajo arduo y sus premios? Su incredulidad no era solo escepticismo, era un mecanismo de defensa, una forma de proteger su propio ego de la verdad abrumadora que acababa de presenciar con sus propios ojos. De vuelta en su taller, Lía procesaba el encuentro. La visita del hombre extraño la había dejado incómoda. Sus palabras resonaban en su mente, no como un insulto directo, sino como un rompecabezas que no podía armar. Sintió la duda en su voz, el mismo tipo de duda que veía en los ojos de algunos profesores y compañeros. Era la sensación de ser una ecuación que nadie podía resolver. Por un momento, la confianza que las piezas misteriosas le habían dado vaciló, y la soledad de su viaje pareció más pesada que nunca. Miró el motor, su compañero silencioso. Las palabras del hombre implicaban que su trabajo no era suyo, que ella era un fraude. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla y cayó sobre el metal frío del bloque del motor, dejando una pequeña mancha oscura. Era la primera vez que lloraba en su taller. El santuario había sido invadido por una duda externa y se sintió vulnerable de una forma que no había sentido en mucho tiempo, cuestionando si realmente era capaz de terminar lo que había comenzado. Pero entonces el espíritu de su abuelo pareció susurrar en su mente. No dejes que el ruido de los demás apague el sonido de tu motor. El recuerdo de su fe inquebrantable en ella fue como un bálsamo. Lía se secó la lágrima con el dorso de la mano sucia de grasa, dejando un rastro oscuro en su mejilla. La duda del extraño no la destruiría. En cambio, la transformaría en combustible. ¿Él no creía en ella? Entonces haría un trabajo tan perfecto que ninguna duda, por más arrogante que fuera, podría refutarlo. Con una nueva determinación, Lía centró su atención en uno de los sistemas más complejos del camión, el sistema de inyección de combustible. El diseño original era ineficiente y propenso a fallos. En lugar de simplemente restaurarlo, decidió rediseñarlo por completo. Pasó días inmersa en libros de ingeniería avanzada, sus cuadernos llenándose de cálculos y bocetos. Estaba yendo más allá de la restauración, entrando en el territorio de la invención, un lugar al que pocos se atrevían a ir. Comenzó a recolectar piezas de fuentes improbables, un inyector de una motocicleta, una bomba de combustible de un tractor y sensores de un coche moderno. Para cualquier otra persona sería un montón de chatarra electrónica. Para Lía era un conjunto de componentes esperando ser armonizados en un nuevo sistema. Trabajaba con una concentración febril, sus manos moviéndose con una velocidad y precisión que eran hipnóticas de observar. El garaje se llenó del sonido de soldaduras, perforaciones y ensamblajes. El resultado fue una obra maestra de ingeniería improvisada, un sistema de inyección de combustible híbrido, mecánico y electrónico, que era más eficiente, más fiable y más potente que cualquier cosa que aquel motor hubiera conocido. Era su respuesta silenciosa al escepticismo del mundo. Era la prueba, forjada en metal y lógica, de que su talento era real e innegable. No necesitaba palabras para defenderse. Su trabajo hablaba por sí solo, en un lenguaje universal de excelencia. Sin embargo, el viaje aún guardaba un desafío que pondría a prueba sus límites de una manera nueva y frustrante. Después de 1900 instalar el nuevo sistema, Lía se encontró con un problema eléctrico. Había un cortocircuito intermitente en algún lugar del antiguo arnés de cables del camión. Un problema que era como cazar a un fantasma. El motor arrancaba, pero se apagaba aleatoriamente. Pasó días probando cada cable, cada conexión, pero el problema persistía, terco e invisible. La frustración
comenzó a consumirla. Por primera vez, sus manos y su intuición parecían fallarle. La lógica del sistema eléctrico era diferente a la mecánica. Era invisible, abstracta. La incertidumbre la carcomía y el taller, antes su refugio, comenzó a parecer una prisión. Se sentía derrotada, mirando el enredo de cables como si fuera un código indescifrable. La duda que el señor Vargas había plantado en su mente volvió a atormentarla. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si ella no era lo suficientemente buena? Agotada y al borde de la desesperación, Lía hizo lo único que podía. Apagó todas las luces del garaje, sumergiendo el espacio en la penumbra. Se sentó en el asiento del conductor del camión, cerró los ojos y se obligó a permanecer en silencio absoluto. Necesitaba alejarse del ruido, tanto externo como interno, y simplemente escuchar el problema, como su abuelo le había enseñado. Las horas pasaban lentamente, mientras se sumergía en un estado de concentración profunda, casi meditativo. Fue entonces cuando sucedió. En su mente, el caos de cables comenzó a organizarse. Ya no veía los cables físicos, sino el flujo de electricidad que debería pasar por ellos. Se convirtió en un mapa de luces brillantes en su imaginación. Visualizó la corriente saliendo de la batería, fluyendo a través de los relés y fusibles, buscando su camino. Y entonces lo vio. Una pequeña chispa, una interrupción en el flujo de luz en un punto escondido detrás del panel de instrumentos, donde un cable estaba desgastado y tocando el chasis metálico. Abrió los ojos, la solución clara como el día en su mente. Con una energía renovada, tomó sus herramientas y con precisión quirúrgica desmontó la sección del panel. Y allí estaba, un único cable de cobre, con su aislamiento reseco y agrietado, causando el cortocircuito fantasma que la había atormentado durante días. Era un problema minúsculo, casi invisible, que solo pudo encontrar al mirar más allá de lo físico y visualizar lo invisible. Con el cable reparado y aislado, giró la llave de contacto. El motor rugió de vuelta a la vida, esta vez con un sonido estable, potente e ininterrumpido. Era el sonido más dulce que Lía había escuchado jamás. Era el sonido de la perseverancia, de la superación de un obstáculo que era tanto técnico como emocional. Había enfrentado su propia duda y había salido victoriosa. El camión estaba casi completo, su alma mecánica más fuerte que nunca. Había superado cada desafío, resuelto cada problema y silenciado, al menos en su propia mente, las voces del escepticismo. El camión era un testimonio de su resiliencia. Ahora, solo un único obstáculo permanecía, entre ella y la realización de su sueño, la pieza final, la más rara y crucial de todas, un engranaje específico de la caja de cambios, una pieza que no se fabricaba desde hacía más de 60 años. Su búsqueda de esa pieza en todos los rincones de Internet y en catálogos de desguaces resultó inútil. Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño del mundo. Sin ese engranaje, todo su trabajo, toda su genialidad y dedicación habrían sido en vano. El motor podía ser perfecto, pero sin la transmisión, el camión nunca se movería. El viaje estaba en su punto más crítico y la esperanza comenzaba a desvanecerse, preparando el escenario para el momento que lo definiría todo. Los días se convirtieron en semanas, y el taller, antes un lugar de progreso y esperanza, se convirtió en un mausoleo para un sueño paralizado. Lía había agotado todas las opciones. Cada búsqueda en línea terminaba en un callejón sin salida, cada llamada a desguaces lejanos era recibida con una risa de incredulidad o un silencio de ignorancia. El engranaje de la transmisión, esa pieza singular y vital, simplemente ya no existía en el mundo. El camión, magnífico en su forma casi completa, permanecía inmóvil, un gigante dormido que tal vez nunca más despertaría. La frustración alcanzó su punto máximo, transformándose en un dolor silencioso y pesado en el pecho de Lía.
Se sentó en el frío suelo de cemento, la espalda apoyada contra un neumático del camión, y miró sus manos. Habían desmontado, limpiado, reparado y creado, pero ahora estaban impotentes. La duda, plantada por el señor Vargas y alimentada por este obstáculo final, comenzó a florecer en su mente como una mala hierba venenosa. ¿Y si solo era una niña jugando con herramientas demasiado grandes para ella? ¿Y si la promesa que le hizo a su abuelo era una promesa que no tenía el poder de cumplir? El peso del fracaso inminente era abrumador, y por primera vez Lía consideró la posibilidad de rendirse. En esa tarde gris, mientras la desesperanza amenazaba con consumirla por completo, un sonido grave y desconocido rompió el silencio del barrio. Era el ronroneo profundo de un motor diésel, seguido por el silbido característico de los frenos de aire. Un sonido potente e industrial que no pertenecía a esas calles tranquilas. Lía y su madre corrieron a la ventana de la sala, el corazón de Lía acelerándose con una aprensión inexplicable. Estacionada frente a su casa, bloqueando casi toda la calle, había una grúa impecable, tan grande y moderna que parecía haber venido de otro planeta. El miedo helado recorrió la espalda de Lía cuando vio el logotipo en la puerta del camión. Eran letras elegantes y plateadas que formaban las palabras Vargas Clásicos. Era él, el hombre que la había humillado, que la había llamado fraude. Su primer pensamiento fue de pánico. ¿Vino a exponerla? ¿A demostrar de alguna manera que el camión no era obra suya? Tal vez había comprado el título de propiedad a algún pariente lejano y había venido a llevarse el camión. Su madre le pasó un brazo protector por encima, ambas observando, impotentes, lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Un conductor con un mono gris impecable bajó de la grúa. No miró hacia la casa, no hizo ningún gesto. Con una eficiencia profesional, operó los controles en el lateral del camión y una pequeña grúa comenzó a moverse. No estaba allí para llevarse el camión de Lía. En cambio, bajó cuidadosamente de la plataforma de la grúa una gran caja de madera reforzada con correas de metal. Parecía pesada e importante, completamente fuera de lugar en la acera agrietada de su casa. El corazón de Lía latía descontroladamente, una mezcla de miedo y confusión. El conductor usó una carretilla para llevar la caja hasta la puerta del garaje de Lía, depositándola en el suelo con un golpe sordo. Luego se acercó a la puerta principal, donde la madre de Lía lo encontró, con el rostro pálido de ansiedad. Simplemente le entregó una tabla con un portapapeles. «Necesito una firma para la entrega», dijo con una voz neutra y profesional. Sin ninguna otra explicación, esperó a que ella firmara, recogió la tabla, asintió con la cabeza y regresó a su camión. Minutos después, el gigante motor diésel volvió a la vida y se fue, dejando atrás la caja y un silencio ensordecedor. Lía y su madre se quedaron paradas por un largo momento, mirando la caja de madera como si pudiera ser una bomba. Finalmente, la curiosidad superó al miedo. Usando una palanca que estaba en el garaje, Lía comenzó a forzar la tapa. La madera crujió y se astilló hasta que, con un último esfuerzo, la tapa se soltó. Lo que había dentro dejó a Lía sin aliento. Acurrucado en un nido de espuma cortada a medida, como una joya en su estuche, había un único engranaje de metal. Brillaba bajo la tenue luz de la tarde, los dientes perfectamente mecanizados, el acero pesado y sólido. Era él, el engranaje imposible. No era una pieza antigua y restaurada, era nueva, perfectamente fabricada desde cero, una réplica exacta e impecable de la pieza que faltaba. Lía la tomó con manos temblorosas. Era pesada, real. Y entonces vio la nota, una pequeña tarjeta de papel grueso y caro, atada al engranaje con un hilo de seda. La caligrafía era elegante, fuerte y precisa. Solo había una frase escrita en ella: «El verdadero talento debe ser completado. No te detengas ahora.
Las palabras golpearon a Lía con la fuerza de una revelación divina. En un instante, el rompecabezas se armó en su mente. Los paquetes anónimos, siempre con las piezas exactas y de alta calidad. El momento perfecto de cada entrega. Y ahora, la pieza más imposible de todas, fabricada a medida. No era el universo, no era un ángel de la guarda. Era él, Ricardo Vargas. El hombre que la despreció en público era, en secreto, su mayor admirador, su benefactor anónimo, el guardián silencioso de su sueño. Releyó la nota, y las palabras crueles que él dijo en su garaje de repente sonaron. Diferentes. Dile a tu ayudante que tiene talento. No era un insulto para ella. Era su forma distorsionada y orgullosa de reconocer el trabajo, incapaz de atribuir tal genialidad a una niña. Su visita no fue para humillarla, sino para confirmar el rumor imposible que había escuchado. Su arrogancia era solo una máscara para el asombro absoluto que sintió, un asombro tan grande que no podía soportar la idea de que un talento tan puro se desperdiciara por falta de una pieza. Una ola de emociones complejas la invadió. No había ira ni resentimiento, solo había un profundo y abrumador sentimiento de validación. El mayor experto del país, el hombre que debería haber visto como un rival o un enemigo, creyó en ella cuando nadie más lo hizo, aunque no pudiera admitirlo en voz alta. La puso a prueba, y ella pasó la prueba de una manera que él nunca esperó. La llegada de ese camión no fue una amenaza, fue un saludo, un reconocimiento de maestro a maestro, cruzando las barreras de edad, género y prejuicio. Lía se levantó, sosteniendo el engranaje en sus manos como si fuera el corazón del propio camión. El objeto ya no era solo una pieza de metal, era un símbolo, era la prueba de que su trabajo, su pasión y su mente única tenían un valor innegable, un valor que podía sacudir el mundo del hombre más escéptico y orgulloso. Era la confirmación de que no estaba sola en su viaje, incluso cuando se sentía más aislada. Aquel momento lo cambió todo. La duda que la atormentaba se evaporó como la niebla de la mañana. Una nueva fuerza, una confianza inquebrantable tomó su lugar. Ya no estaba solo terminando el camión para su abuelo, lo estaba terminando para sí misma. Dio el paso final hacia el taller, no para complacer al hombre que la ayudó en secreto, ni para demostrar su valía al mundo, sino para demostrarse a sí misma que toda la lucha, cada hora solitaria, cada gota de sudor y cada lágrima no fueron en vano. Con el engranaje en las manos, Lía sintió una claridad de propósito que nunca había experimentado. La pieza parecía irradiar una energía que fluía directamente hacia ella, llenándola con la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Entró en el garaje, que ahora ya no parecía un lugar de frustración, sino un escenario esperando el acto final. El camión parecía saludarla, su gigante cuerpo metálico listo para recibir la última pieza que lo devolvería a la vida. Lía miró el motor, cada componente que había tocado y transformado, y sintió un orgullo inmenso. Esa era su historia, su creación. Con una respiración profunda, se acercó a la caja de cambios abierta, el engranaje final en su mano. El clímax no sería un rugido fuerte o una explosión, sino un momento de precisión silenciosa. El momento en que la última pieza encajaría en su lugar, completando el rompecabezas y con él la transformación de una niña incomprendida en la maestra de su propio destino. Con una precisión que rozaba la reverencia, Lía encajó el engranaje final en su lugar en la caja de cambios. La pieza se deslizó a su posición con un clic suave y satisfactorio, el sonido de un rompecabezas siendo finalmente resuelto. Cada tornillo fue apretado, cada fluido fue verificado. El garaje estaba en un silencio tenso, cargado de expectación. Con las manos limpias, Lía subió a la cabina del camión. Por un momento, solo sostuvo la llave de contacto, sintiendo el metal frío.
reviviendo en su mente cada paso del largo y arduo viaje que la había llevado hasta allí. Respiró hondo, cerró los ojos y giró la llave. Hubo un instante de silencio, y luego el motor despertó. No fue un arranque vacilante o ahogado, fue un rugido profundo, gutural y potente, un sonido que vibró a través del suelo del garaje y resonó por la calle. El motor, reconstruido y mejorado por la genialidad de Leah, funcionaba con la suavidad de un reloj suizo y la fuerza de una tormenta. Era el sonido de la resurrección, el sonido de una promesa cumplida. Desde las ventanas de las casas vecinas, rostros curiosos aparecieron, presenciando el milagro que había ocurrido en ese modesto garaje. Leah mantuvo el pie en el acelerador, y el sonido del motor era la música más hermosa que jamás había escuchado. En los días que siguieron, una paz profunda se instaló en Leah. La conclusión del proyecto no le trajo una alegría eufórica, sino más bien un sentimiento de plenitud, de un propósito alcanzado. Finalmente, entendió la lección más importante de su viaje. El valor de su trabajo no dependía de la aprobación de los demás. La validación que tanto necesitaba no vino de fuera, sino de dentro, del conocimiento de que había enfrentado lo imposible y había vencido. La ayuda de Ricardo Vargas fue un catalizador, una confirmación inesperada, pero la verdadera victoria fue el redescubrimiento de su autoconfianza, forjada en grasa y acero. Unos días después, el sedán de lujo de Ricardo Vargas se detuvo de nuevo frente a la casa de Leah. Esta vez no aparcó a distancia. Se detuvo justo enfrente. Salió del coche y caminó con una determinación tranquila y respetuosa hacia el garaje, donde Leah estaba puliendo el parachoques cromado del camión, ahora resplandeciente. No dijo nada al principio, simplemente rodeó el vehículo lentamente, sus ojos de experto absorbiendo cada detalle, la pintura impecable, la alineación perfecta de los paneles, el brillo de los metales. Su expresión no era de escepticismo, sino de pura y genuina admiración. Se detuvo frente a Leah y por primera vez la miró directamente a los ojos, sin condescendencia. ¿Puedo ver el motor?, preguntó, su voz notablemente más suave que antes. Leah asintió y abrió el pesado capó. Ricardo se inclinó, y lo que vio lo dejó visiblemente emocionado. Vio no solo una restauración, sino una reinvención. Trazó con el dedo la línea del sistema de inyección de combustible que ella había creado, moviendo la cabeza lentamente con incredulidad y admiración. Con un suspiro que parecía cargar con el peso de décadas de orgullo, Ricardo se enderezó y confesó: «Mi escepticismo inicial no era sobre ti, era sobre mí», admitió, su voz baja. No podía aceptar que un talento tan puro y abrumador pudiera existir de una forma que yo no entendía. Te envié las piezas porque, después de verte trabajar, permitir que este proyecto muriera habría sido el mayor crimen que podría cometer contra el arte al que he dedicado mi vida a preservar. Su confesión fue la más sincera de las disculpas, un puente construido sobre el abismo de Mindosí, su propio prejuicio. Ricardo entonces miró a Leah, no como a una niña, sino como a una igual. «Tienes un don que pocos en este mundo poseen», dijo, «y un don como ese merece florecer. Me gustaría ofrecerte acceso a mi taller, a mis herramientas, a mis contactos, no para decirte qué hacer, sino para ser tu mentor, para asegurar que ninguna puerta se cierre jamás para ti de nuevo». La oferta era más de lo que Leah jamás podría haber soñado. Una alianza con el hombre que representaba la cima del mundo que ella tanto amaba. Y entonces llegó la validación final. «El próximo mes», continuó Ricardo, «se celebrará la exposición de coches clásicos más grande del país. Los mejores restauradores estarán allí, y quiero que vengas, no como visitante, sino como expositora. Quiero que este camión esté allí y quiero presentarte a todos, no como una niña prodigio, sino como lo que realmente eres, la futura maestra de la mecánica clásica».
La emoción en los ojos del viejo maestro era innegable. Su transformación estaba completa. La escena final se desarrolla bajo las luces brillantes de un centro de convenciones. El camión de los años 50, el legado de su abuelo, está estacionado en un lugar de honor, brillando más que cualquier otro vehículo a su alrededor. Una multitud de coleccionistas y expertos se reúne, maravillada. En el centro de todo está Lía, explicando con confianza y claridad las innovaciones que implementó en el motor. Ya no está aislada, está al mando, compartiendo su pasión. Desde lejos, Ricardo Vargas la observa, una sonrisa orgullosa en su rostro, el mentor viendo a su protegida reclamar su lugar en el mundo. Lo que Lía realmente conquistó no fue la admiración de esa multitud, sino la certeza inquebrantable de que su propia fuerza, su mente única y su pasión eran el mayor premio de todos. Su viaje nos enseña que el verdadero talento siempre encuentra una forma de brillar y que la mayor sabiduría es tener la humildad de reconocerlo, sin importar cuán inesperado sea su origen. Si esta historia tocó tu corazón, compártela y únete a nuestra comunidad. Tu presencia nos ayuda a seguir iluminando relatos de superación que nos recuerdan el increíble potencial que existe dentro de cada uno de nosotros.